Vamos a analizar en esta tarde una experiencia de uno de los profetas del Antiguo Testamento, Miqueas, quien es como Yahvé, es el significado de Miqueas. Joven contemporáneo de Isaías, vivió por allí en la segunda mitad del siglo octavo, dentro de los tres reyes de Judá. Joatán o Joatán, quien reinó en el año 750 al año 731 antes de Cristo. Acaz reinó en el año 735 al año 715 antes de Cristo. Ezequías reinó del año 729 al 686 antes de Cristo. De manera que Joatán hizo lo recto, dice la Biblia. Acaz, hijo de Joatán, el más perverso, hijo por el fracaso. En Segunda de Crónicas 28:3 dice la palabra del Señor: quemó también incienso en el valle de Hinnom y quemó a sus hijos por fuego conforme a la abominación de las naciones que el Señor había echado delante de él. Ezequías sirvió al Señor. ¿Cuál fue la apelación a Samaria? Allí en el año 722 se produce un cautiverio y eso desaparece en ese cautiverio. Miqueas, pueblo natal de Moseret, a 37 kilómetros de Jerusalén. La situación de este lugar, del pueblo natal de Miqueas, está situada política y económicamente, pero existía la idolatría de falsos profetas, sacerdotes apóstatas. Denunció el pecado, pero también ofreció esperanza. Así que Miqueas, quien es como Yahvé, como Dios, le correspondió vivir en una época peligrosa. Queremos orar para que Dios nos ilumine en este estudio. Señor, te pedimos tu dirección al analizar la historia de Miqueas y los reyes que vivieron en su época. Estos reyes, algunos corruptos, perversos, degenerados, que se apartaron totalmente de Dios y que hicieron lo que habían copiado de los pueblos paganos. Ayúdanos, Señor, a no repetir la historia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es la responsabilidad? Oriundo de una población rural, era un evangelista
y sociólogo. Miqueas era sencillo hombre de campo. Se relacionó con la gente común y con el pueblo. Frente a la situación en que le tocó vivir a Miqueas, descubrió una apostasía que reina nacionalmente en la época de Miqueas. ¿Cuál era el pecado? ¿Cuál era el pecado que se hacía sentir por todos lados? La idolatría fue la situación final. Tu mente es impresa por el espíritu amargo para quienes ven tu verdadero carácter. Así que la situación era la idolatría. Y cuando somos idólatras, no necesariamente un idólatra es aquel que adora ídolos. Cualquier cosa la podemos constituir en nuestro ídolo. Es una situación final, es cuando tu mente es impresa a abrigar un espíritu amargo para querer ver tu verdadero carácter. ¿Cuál es la consecuencia de la apostasía del pecado? En primer lugar, es la transgresión. Cuando hay transgresión, también hay pecado, hay egoísmo, hay humanismo. ¿Qué es el humanismo? Es cuando el ser humano es el centro de todo. Y eso existía para la época de Miqueas. Injusticia social. Hermano, los tiempos no han cambiado desde los días de Miqueas hasta nuestros días. Igualmente que en los días de Miqueas había injusticias sociales, en la actualidad y aún más pronunciado existen problemas sociales, opresión antes que ellos respiren, ante la situación de oprimir a los pobres. Eso siempre ha sucedido. Planean maldades hacia otro antes que ellos te hagan a ti. Es la filosofía de mucha gente. Nosotros no necesitamos actuar de esa manera. Jesús dijo que si te golpean la mejilla derecha, pon la izquierda. Que si te piden la capa, dale también todo. Así que no es correcta la filosofía de vida de que haz con otros antes que ellos te hagan a ti. Cuando leemos en el libro de Miqueas, en el capítulo 2, el versículo 5,
vamos a ver qué nos dice este tremendo libro de los profetas menores, Miqueas capítulo 2 y el versículo 15. Vamos a leer el versículo 13. Ante ellos subirán la restauración del 12 al 13. De cierto te reuniré todo, oh Jacob, ciertamente juntaré el resto de Israel. Lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en su majada, harán estruendo por tu multitud de los hombres. Ante ellos subirán el que abre camino, pasará la puerta y saldrán por ellos. Su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos irá el Señor. Tremenda promesa que Dios da a través de el profeta Miqueas. Y en el capítulo 5 y el versículo 5 de el libro de San Mateo dice lo siguiente: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay una promesa en ese libro. El Señor dice que son bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10 y el versículo 1, dice lo siguiente: entonces Jesús dijo, os aseguro, el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, es ladrón y asaltante. Nosotros estamos viendo las características de querer hacer las cosas a nuestra manera. Querer hacer las cosas de acuerdo al pecado. Jesús dice, el que no entra por la puerta es ladrón y salteador. También dice que bienaventurados los mansos en espíritu, porque ellos heredarán la tierra. Y nosotros, en este mundo en que vivimos, en esta época, debemos entender que Miqueas, quien es como Yahvé, quien es como Dios, pudo ser un profeta de Dios, un nají, un vidente, un hombre que caminó de acuerdo a los estatutos y de acuerdo a la palabra de Dios. Delante de los reyes pudo testificar concerniente a Dios, a su amor y a su misericordia. El Señor nos llama y ha dado una misión
a cada quien para que la cumplamos. Y cuando cumplimos esa misión que el Señor ha encomendado en nuestras manos, entonces Él nos dirá, bien hecho, siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, y entra en el gozo de tu Señor. Qué bueno, mis hermanos, que en medio de una generación corrupta, en medio de una generación idólatra, donde se violan los derechos humanos, usted y yo conocemos al Señor y decidimos obedecerle por encima de todas las cosas, y que tu nombre y mi nombre significan quién es como Yahvé. Que el Señor pueda guiarnos en la obediencia, en la lealtad, en todo lo que el Señor ordena a través de su palabra. Oremos, Padre nuestro, pedimos tu dirección en un mundo corrompido, en un mundo cambiante, competitivo. Queremos hacer tu santa y divina voluntad. Queremos ser recordados en los anales de la historia como personas que estuvieron dispuestos a hacer tu santa voluntad por encima de cualquier cosa. Perdona nuestros pecados, toma nuestras vidas y haznos cada día semejantes a Cristo Jesús. En tu nombre lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén.